Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro café fiduciario de todos los jueves, realizado por Piensa, su primer estructurador fiduciario, y patrocinado por Suárez y Gómez Abogados y por la ESI, la Asociación de Egresados de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Laura Daniela Rodríguez, abogada egresada de la Universidad Libre, quien nos va a hablar acerca de los patrimonios autónomos en el Código General del Proceso. Buenos días, Laura, es un placer tenerte con nosotros aquí en nuestro café fiduciario. Buenos días, Juliana. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de acompañarlos en este café fiduciario el día de hoy. Bueno, para iniciar, quisiera preguntarte, ¿qué se entiende por patrimonio autónomo? Bueno, considero que antes de hablar del patrimonio autónomo es necesario establecer qué es la fiducia mercantil. Tenemos que en el artículo 1226 del Código de Comercio establece que la figura de la fiducia mercantil es un negocio jurídico por medio del cual una parte llamada fideicomitente transfiere uno o más bienes a otra parte llamada fiduciario, para cumplir con una finalidad específica, bien sea en provecho de este o de un tercero que se llama beneficiario o fideicomisario. Entonces, ese conjunto de bienes que se transfieren es lo que se llama patrimonio autónomo. Entonces, podríamos decir que el patrimonio autónomo es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones separados del patrimonio de la persona, bien sea natural o jurídica, que están destinados a una finalidad específica. Bueno, Laura, y ya teniendo clara la definición de patrimonio autónomo, yo sí quisiera que nos explicaras un poquito sobre cuál es la naturaleza de este patrimonio autónomo y qué tipos de patrimonio autónomo existen en nuestro ordenamiento jurídico. Bueno, aunque si bien la figura del patrimonio autónomo se ha desarrollado principalmente en el derecho mercantil a través de la fiducia, no se puede limitar solo a esta área. Existen otras formas de patrimonios autónomos que están en el ordenamiento jurídico, como la herencia adyacente, la comunidad de bienes, la masa sucesoral. Todas estas formas también hacen parte de patrimonios autónomos. Ya a nivel del derecho mercantil, también se tienen otros tipos de patrimonios autónomos como la fiducia mercantil o pública, el encargo fiduciario, los fondos de inversión colectiva. Todas esas hacen parte de esta figura. La diferencia como tal entre el encargo fiduciario y la fiducia mercantil es que en el encargo fiduciario no hay transferencia de bien. En cambio, en la figura de la fiducia mercantil sí la hay. Bueno, Laura, y aproximándonos un poquito más al tema, yo quisiera preguntarte qué cambios introdujo el Código General del Proceso en relación con los patrimonios autónomos. Otro de los cambios que trajo consigo la expedición del Código General del Proceso es el principio de la celeridad procesal. Como bien es sabido, acá en Colombia los procesos judiciales pueden tardar muchísimos años sin ser resueltos. Entonces, este código nos dio herramientas para agilizar esos trámites, estableciendo plazos más cortos, términos más sencillos, también limitando el uso de recursos dilatorios, todo esto para una correcta administración de justicia y pues un efectivo acceso a la misma. Más cambios pueden ser la eliminación de instituciones obsoletas que ya no deberían usarse en la actualidad y que estaban, por decirse así, muy chapadas a la antigua, la flexibilización del régimen probatorio y el que hoy nos ocupa principalmente, que es la introducción de nuevos sujetos procesales a los diferentes trámites. El artículo 53 del Código General del Proceso nos indica ahora que pueden ser parte dentro de los trámites judiciales, primero, las personas naturales y jurídicas. Segundo, los patrimonios autónomos, que es el tema que hoy nos ocupa. Los patrimonios autónomos ahora tienen la capacidad de ser parte en los procesos judiciales, cosa que no sucedía con el anterior Código Civil. También pueden ser parte de los concebidos en defensa de sus propios intereses y los demás que determinen la ley. Bueno, es muy interesante esto que nos cuentas porque actualmente efectivamente el patrimonio autónomo se considera un sujeto procesal. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarte cómo comparece ese patrimonio autónomo a un proceso judicial. Bueno, como les estaba comentando anteriormente, no se consideraba al patrimonio autónomo como un sujeto procesal, lo que causaba diversos problemas y dificultad para resolver las controversias que surgían de esas relaciones fiduciarias, por ejemplo.
Ahora, con la expedición del Código General del Proceso, ya se le da la calidad de parte al patrimonio autónomo. Ahora la pregunta es, ¿cómo comparece en un proceso judicial? El artículo 54 del Código General del Proceso nos indica que las personas jurídicas y los patrimonios autónomos comparecerán al proceso judicial por intermedio de sus representantes legales, pero en ese mismo artículo hace la aclaración de que los patrimonios autónomos que están derivados de una sociedad fiduciaria o bueno, constituidos por una sociedad fiduciaria, van a comparecer al proceso por representación de esa sociedad, pero como vocera. Bueno, voy a dar un ejemplo práctico porque entiendo que cuando nos hablan solamente de teoría es muy difícil para nosotros imaginarnos el escenario en el que eso sucedería. Entonces, bueno, pongamos en nuestra cabeza un escenario en el que existe un patrimonio autónomo inmobiliario que fue creado para la construcción de un proyecto de vivienda. Si un tercero, por ejemplo, el banco que otorgó el crédito para la realización de ese proyecto, quiere demandar por incumplimiento contractual derivado de ese proyecto de vivienda, ¿a quién demandaría? Entonces, el cambio que introdujo el Código General del Proceso es que se debe demandar al patrimonio autónomo como tal, pero comparecerá a ese proceso judicial la sociedad fiduciaria, pero únicamente como vocera de ese patrimonio autónomo. Bueno, fue muy claro el ejemplo y digamos que en este entendido, ¿cuáles serían los efectos procesales de que los patrimonios autónomos sean considerados parte dentro de un proceso judicial? Bueno, los efectos procesales serían varios. El hecho de que este nuevo Código General del Proceso, bueno, ya no tan nuevo, nos indique que el patrimonio autónomo es un sujeto procesal, nos permite, primero, la legitimación en la causa, bien sea por activa o por pasiva. Entonces, el patrimonio autónomo... Perdón, que te interrumpa. Yo, como vocera y administradora del patrimonio autónomo, siendo la sociedad fiduciaria, ¿puedo iniciar un proceso judicial? Exactamente. O sea, puedo demandar. Exactamente, okay. Puedes demandar y puedes ser demandado. Okay. Pero lo que te explicaba con anterioridad, se demanda es al patrimonio autónomo, claro. Pero comparece al proceso la sociedad fiduciaria como vocera. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que es únicamente como vocera. No se está demandando a la sociedad fiduciaria como tal. Entonces, esa es la primera consecuencia de que se reconozcan como sujetos procesales, que tú puedas demandar y ser demandada. También que se asegura el cumplimiento de las obligaciones del patrimonio autónomo únicamente con los bienes que están en ese patrimonio, dejando a un lado los demás bienes de propiedad de los sujetos, sino únicamente los que constituyen ese patrimonio. Otro de los ejemplos podría ser que se garantiza el principio de efectividad del derecho sustancial, que era lo que les comentaba anteriormente. Cuando no se reconocía al patrimonio autónomo como un sujeto procesal dentro de los trámites judiciales, existían muchas dificultades y era muy tedioso el trámite si uno quería demandar. Entonces, ahorita lo que nos brinda el Código General del Proceso es una mayor efectividad en esos trámites, haciendo todo más sencillo y dándonos las bases de cómo se demandaría o cómo puedo demandar a un patrimonio autónomo y de qué formas. Entonces, considero que el Código General del Proceso sí delimita muy bien y nos establece cuáles son los trámites y de qué forma debe hacerse para demandar a un patrimonio autónomo como tal. Bueno, y entonces, ¿cuál es la importancia de que la fiduciaria en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo comparezca al proceso? Es decir, ¿qué beneficios nos trae? ¿Qué nos garantiza? Porque, pues, obviamente las sociedades fiduciarias son entidades especializadas. Entonces, quisiera preguntarte, ¿cuál es esa importancia de que la fiduciaria sea la que comparece en calidad de vocera y administradora? Sí, como les comenté al inicio de este café fiduciario, la figura de la fiducia mercantil es un negocio jurídico por medio del cual una parte, que se llama fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes a otra parte llamada fiduciario, para que cumpla con una finalidad específica, bien sea para provecho de este o para un tercero que se llama beneficiario. Entonces, ¿cuál sería la importancia de que comparezca en calidad de vocero en el proceso judicial? Pues que como se le obligó
a cumplir con determinada finalidad, a ese fiduciario tiene la obligación, valga la redundancia, de asegurar que el trámite judicial se realice de una manera adecuada para que se cumplan con los intereses del fideicomitente. Entonces, esa es como tal la importancia y la necesidad de que comparezcan al proceso judicial, porque ellos tienen la tarea de cuidar los intereses de esa parte. Entonces, todo el proceso judicial van a estar velando y van a estar verificando de que se respeten los derechos y de que todo el trámite se haga de manera adecuada. Bueno, Laura, ¿y cuáles serían entonces algunos casos especiales de representación de patrimonios autónomos? Bueno, si bien en la figura de la fiducia mercantil está claramente atribuida la representación a la sociedad fiduciaria como vocera de ese patrimonio autónomo, no sucede lo mismo con los otros o las otras clases de patrimonios autónomos que les comenté al inicio de este café fiduciario. Por ejemplo, en el ámbito sucesoral, la herencia adyacente, que es constituida como un patrimonio autónomo, carece de capacidad procesal en sí misma. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia nos ha indicado en diversas oportunidades que los herederos son quienes representan el acervo hereditario en el estado de indivisión, sin actuar en nombre propio ni como representantes de esa herencia adyacente, sino solo como administradores del patrimonio hereditario. Esa sería una diferencia, digamos, con la fiducia mercantil en cuanto a la representación. Okay. Bueno, para finalizar este café fiduciario, quisiera saber cuál es tu opinión o cuál es tu visión frente a este tema que es muy interesante. Es decir, ¿tú consideras que el tratamiento que se le da actualmente a los patrimonios autónomos en materia procesal es correcto? ¿Tiene oportunidad de mejora? O, bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo considero que siempre hay oportunidades de mejora en absolutamente todo, pero sí creo que con la expedición del Código General del Proceso se resolvieron varios de los problemas que venían presentándose de tiempo atrás cuando se trataba de resolver controversias como producto de relaciones fiduciarias, por ejemplo. Entonces, ahorita, que en la actualidad ya se eliminó esa idea tradicional de que solamente podían ser partes procesales las personas naturales o jurídicas, y ahora se le dio cabida a, por ejemplo, que los patrimonios autónomos, que son entes jurídicos sin personería jurídica, puedan ser parte de un proceso judicial. Siento que eso ya hace más sencillo todo el trámite, porque antes era muy tedioso todo, como les dije anteriormente, no se sabía a quién demandar, se demandaba la fiducia, entonces ahí se involucraban todos los bienes de la sociedad fiduciaria, pero ahora, cuando ya se sabe que se puede demandar al patrimonio autónomo, aunque su representación sea la sociedad fiduciaria, pues únicamente se pueden... Únicamente se puede hacer uso o se puede pretender la ejecución de obligaciones o demás con los bienes que hacen parte de ese patrimonio. Entonces siento que también es una forma de proteger a la sociedad fiduciaria de todos los problemas que pueda ocasionar la constitución de un patrimonio autónomo y hace más sencillo todo el trámite en el caso que yo quisiera demandar o que yo constituya un patrimonio autónomo y me demanden. Entonces siento que el Código General del Proceso ya nos dio unas bases que de pronto falta que se expida más normatividad o se especifiquen más cosas, es verdad, siempre hay una oportunidad de mejora, pero considero que los avances que se introdujeron con el Código General del Proceso ha hecho mucho más sencillo todo este trámite procesal. Bueno, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo, porque este es un espacio pues muy enriquecedor para todos, siempre lo digo, y esperamos verte pronto en una nueva oportunidad. No, muchas gracias a ustedes, con mucho gusto.